La escritora gallega Susana Sánchez Arins tiene publicados 3 libros de poemas. Comenzó a escribir una obra de narrativa, pero el trabajo y otros compromisos le han impedido avanzar tal y como hubiera deseado. Levo 2 anos atascada con un libro que non consigo tempo, nen momento, nen repouso para acabar, e entón pensei en pedir a Ubenea, a vosa casa para escritores, para ver se así desconecto un pouco do meu mundo e podo acabar por fin ese libro. Ubenea es la casa del escritor que la Asociación de Escritores Vascos tiene en Pasaya. Muchos autores han pasado por aquí en los 6 años que lleva abierto. Kirmen Uribe escribió su última novela en San Francisco. En breve volverá a Estados Unidos, a Nueva York, para dar un impulso a la novela en la que trabaja. Muxe novela hasi eta buka idatzi nuen, pentsa, 2 hilabetetan. Ez da izango oraingo kasua, baina horrek esan nahi du egoitza batean egoteak sekulako konzentratzeko ahalmena ematen dizula, ez? Los autores encuentran en las residencias el tiempo y la concentración que frecuentemente les falta en casa. Ademais de traballar, eu tamén teño vida social e teño compromisos, sinal a escrita vai o tempo que sobre de todo o demais. Entón, poder retirarte aquí unha semana, estás desconectado das asociacións, da vida laboral, podes te permitir o luxo de centrarte no que queres, que é escribir. Liburuaren denbora oso geldoa da, eta ordu asko behar dira idazteko. Orduan, gure denbora erotikatera, eta liburuaren denbora nolabait organikoago horretara biltzeko aukera, hori ematen du egoitza batek. Kirmen Uribe suele compartir residencia con autores llegados de todo el mundo. Egoitza horietako rutina da goizetik arratsaldeko 6ak arte edo lanean eta bakarrik. Eta afal ordu hori izaten da pixkat jendea ezagutzeko, idazten ari zarenaz hitz egiteko besteekin, zalantza konsultatzeko, oso aberazgarria neurri hortan. Algunos vienen a escribir, otros se marchan lejos. El fin es el mismo, salir de la vorágine diaria para buscar la calma que la literatura exige.